nuestra identidad como iglesia es precisamente, hoy vamos a ver, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Usted ya lo sabía, pero vamos a estudiar qué significa ser un rey y un sacerdote del Señor. Él nos dice en su palabra, y para eso le voy a pedir que hablamos Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, y leamos mejor hasta el 8. Apocalipsis dice de la siguiente manera: la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Si no sabe dónde está Apocalipsis, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Diga conmigo: leer, oír y guardar. Son tres cosas que te hacen bienaventurado. Bienaventurado significa 3 veces dichoso. Dichoso en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Sigamos leyendo, por favor. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. O sea, se refiere al Espíritu Santo. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y dice el 7, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Esto es bien interesante, porque alguien dirá: los que le traspasaron ya murieron. Pero este versículo tiene un secreto, porque se da cuenta uno que los que le traspasaron no solo son los soldados romanos, sino todos aquellos que, al igual que los soldados romanos y el Sanedrín en ese momento, cometieron injusticias y rechazaron al Maestro. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ayúdeme a orar. Padre, tu palabra dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que practica, Señor, obedece o hace tu palabra. Y hoy, Señor, venimos dispuestos no solo a oír, a leer, sino a poner por obra tu palabra como reyes y sacerdotes. Pedimos tu revelación, Espíritu Santo, en cada uno de tus hijos y tus hijas, para caminar como reyes y sacerdotes y hacer, Señor, lo que nos has llamado a hacer mientras tu venida se acerca. Ayúdanos a vivir, Padre, sabiendo que el tiempo se va cortando y que no podemos desperdiciarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Mi identidad en Cristo es un rey y un sacerdote, pero me llama la atención que dice para Dios. Se fijó que decía para Dios.
¿Por qué será que dice reyes y sacerdotes para Dios? Que Cristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Bueno, es importante saber que hay reyes y sacerdotes que obviamente no son para Dios. En esta tierra tenemos reyes y sacerdotes para sí mismos, para terceros, para propósitos del maligno. O sea, reyes y sacerdotes con otros intereses. Pero un rey y sacerdote para Dios se caracteriza porque no es egoísta, no es orgulloso y no es rebelde. Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes, pero los reyes y sacerdotes de esta tierra se caracterizan por tener estas tres maneras de comportarse. Pero en la palabra encontramos cómo se da esta identidad de rey y sacerdote para Dios. Colosenses capítulo 1, versículos del 9 al 10. Y ahorita usted dirá, ok, como rey y sacerdote yo he escuchado que como somos reyes, entonces somos hijos de un rey, y entonces Dios quiere, como los reyes de esta tierra, enriquecernos. Tenga cuidado con lo que escucha, porque Jesús, la mejor enseñanza que nos dio fue con su ejemplo. Los reyes de la tierra, su meta es la avaricia, su meta es la conquista de cosas visibles. Pero hoy vamos a entender bien cómo es la dinámica del reino verdadero, el reino de Dios, y cómo nosotros tenemos que ubicarnos dentro de ese reino. ¿Por qué nos hizo reyes y sacerdotes? En primer lugar, debemos entender cómo Dios nos transforma en reyes y sacerdotes. ¿Por qué tenemos que entender esto? Porque si no, podemos caer precisamente en el orgullo, el egoísmo que hablábamos, si no asimilamos bien cómo fue ese proceso en que nos convirtieron en reyes y sacerdotes. Colosenses 1, del 9 al 10 dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Esto es bien importante, que usted le pida al Señor sabiduría y comprensión espiritual, porque cuando uno adquiere sabiduría y comprensión espiritual, entonces hay frutos. ¿Se puede oír la palabra y no tener comprensión espiritual? Sí. Recuérdense que estamos en una lucha constante, y dice la Biblia que cuando el sembrador sale a sembrar la semilla de la palabra, hay un enemigo que no quiere que usted comprenda la palabra. Una de las descripciones de la semilla que cayó en buena tierra son aquellos que entienden la palabra, dice que comprenden la palabra. Pero esa comprensión de la palabra solo nos la puede dar el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Entonces cualquier cosa que usted diga, ¿y esto cómo es? Usted tiene el Espíritu Santo y tiene que procurar, si algo no entiende, preguntar, como aquel etíope cuando iba leyendo Isaías. Yo estoy seguro que ese etíope le preguntó a Dios, y Dios mandó a Felipe donde ese etíope, porque el etíope dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Por eso parte del estar acá es porque Dios nos ha dado sabiduría, y esa sabiduría nos hace venir a su casa y ser alimentados del alimento más importante que nos hace como Él. Pero miren lo que dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, cuando hay comprensión espiritual y sabiduría. Y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Pero miren lo que dice el versículo 11. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Fíjese bien, se necesita fortaleza del cielo para tener paciencia. Cada vez que usted se expone a la presencia, cada vez que usted tiene comunión con el cuerpo de Cristo, algo de los fenómenos sobrenaturales que suceden es precisamente que somos fortalecidos. Por eso es importante no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre, dice la palabra. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre.
¿Cuándo hay que dar gracias al Padre? ¿Cuándo hay que estar llenos de alegría? Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Voy a volver a leer, pero se emociona un poquito más, ¿ok? Voy a hacerle cuenta que no. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Amén. Gloria a Dios. Ahora, entonces, ¿por qué somos reyes y sacerdotes? Porque alguien pagó un precio. La salvación es gratis, pero fue costosa. Es gratis porque tiene que ser gratis, porque no podríamos pagarla. No existe oro suficiente, no podríamos pagarla, pero tuvo un valor muy, muy alto. La vida del Hijo de Dios. Y Él estuvo dispuesto a morir por esa novia. Y nos trasladó del reino de la oscuridad en que entró Adán y Eva al hacerle caso a la serpiente y volverse orgullosos. Y nos trasladó al reino de su Hijo amado, donde ya no gobierna el egoísmo, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Esto es bien interesante comprenderlo, porque este reino de la oscuridad es el reino que gobierna esta tierra. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Entonces usted ya no tiene nada que ver con este reino si en verdad le ha dado su vida a Cristo, le ha entregado su corazón. Pero todo lo que suceda en esta tierra tiene que ver con cualquiera de los dos reinos. Hay un reino de la oscuridad y reino de la luz. ¿Cuántos son del reino de la luz? Enfoquémonos, comencemos con los reyes. Él me ha hecho un rey y un sacerdote. ¿Puede declarar esa identidad suya conmigo? Él me ha hecho rey y sacerdote. ¿Lo cree? Yo vi algunos que lo dijeron así medio, y como que no lo creen. Vamos a decirlo otra vez. Él me ha hecho rey y sacerdote. Comencemos con los reyes. ¿Cómo es el reino donde nos hace reyes? ¿Cómo es el reino de Dios? Tenemos que entender esto porque en el tiempo de Jesús los discípulos creyeron que el reinado de Jesús iba a ser como los reinados de la tierra y se confundieron. Ellos pensaron que iban por la fuerza a conquistar. Vieron los poderes del Señor que caminaba sobre las aguas. Vieron que el Señor mandaba leprosos y se sanaban. Vieron que el Señor resucitaba muertos. Y dijo, no, aquí ya le hicimos, porque aunque venga un ejército, ceguera a todos y los va a volver ciegos. Como eso sucedió también con Eliseo. Entonces dijo, ya le hicimos, está tremendo. Ni ejército necesitamos porque es todopoderoso. Pero el Señor les hizo ver que el reino de los cielos no es como el reino de la tierra. El reino de la tierra está gobernado por el reino de las tinieblas, pero el reino de los cielos, ¿cómo es? Mientras continuó mi visión esa noche, dice Daniel capítulo 7, mire qué interesante esta profecía. Vi a alguien parecido a un hijo de hombre descender con las nubes del cielo. Obviamente es Jesucristo. Se acercó al anciano y lo llevaron ante su presencia, que representa al Padre. Se le dio autoridad, honra y soberanía sobre todas las naciones del mundo, para que lo obedecieran los de toda raza, nación y lengua. Su gobierno es eterno, no tendrá fin. Su reino jamás será destruido. ¿Cuántos se gozan de que el reino que nos ha trasladado Él por su misericordia es el reino eterno que nunca, jamás será destruido? En cambio, los otros reinos que dependen de las tinieblas, eso sí, perecen, son finitos. Pero miren lo que dice la profecía de Daniel 7. Yo, Daniel, quedé muy angustiado por todo lo que había visto y las visiones me aterrorizaron. Así que me acerqué a uno de los que estaban de pie junto al trono y le pregunté lo que significaba todo eso. Entonces me lo explicó así. Me explicó la profecía. Miren, estas 4 bestias enormes representan a 4 reinos que surgirán de la tierra. Pero al final el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo y los santos gobernarán por siempre y para siempre.
¿Dónde están esos santos que gobernarán por siempre y para siempre? A diferencia de los reyes de esta tierra, el Señor no es un rey absoluto, sino que comparte. Yo me voy a hacer moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, lo que menos hay es egoísmo y orgullo, sino lo que gobierna es la humildad, el amor, la paz y el gozo. Pero mira esto, dice: entonces quise conocer el verdadero significado de la cuarta bestia, que era tan diferente a las demás y tan espantosa. Había devorado y aplastado a sus víctimas con dientes de hierro y garras de bronce, y pisoteaba los restos bajo sus pies. También pregunté acerca de los 10 cuernos que había en la cabeza de la cuarta bestia, por el cuerno pequeño que surgió después y destruyó a 3 de los otros cuernos. Este cuerno parecía más grande que los demás y tenía ojos humanos y una boca que presumía con arrogancia. Mientras miraba, ese cuerno hacía guerra contra el pueblo santo de Dios y lo vencía, hasta que vino el anciano, el Altísimo, y emitió un juicio en favor de su pueblo santo. Entonces llegó el tiempo para que los santos tomaran posesión del reino. Después me dijo: esta cuarta bestia es la cuarta potencia mundial que gobernará la tierra. Será diferente a todas las demás, devorará el mundo entero, pisoteando y aplastando todo lo que encuentre a su paso. Sus 10 cuernos son 10 reyes que gobernarán ese imperio. Luego surgirá otro rey diferente a los otros 10 y someterá a 3 de ellos. Desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Sin embargo, después el tribunal dictará sentencia, se le quitará todo su poder y quedará totalmente destruido. Versículo 27. Entonces se dará al pueblo santo del Altísimo la soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. ¿A quién se le va a dar eso? Al pueblo santo del Altísimo. La soberanía, el poder y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo. El reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes le servirán y obedecerán. Aquí termina la visión. Yo, Daniel, estaba espantado por mis pensamientos y mi rostro estaba pálido de miedo, pero no le dije nada a nadie. En este momento algunos se quedarán así como que, ¿what? ¿Qué era todo eso? 4 reinos. ¿Cuáles son esos 4 reinos? 4 bestias. Esto es un poco de escatología, pero algunos de los eruditos cristianos, y viendo la historia, se cree que el primer reino, la primera bestia, era el imperio babilónico. De hecho, ese reino se representaba por un león con alas, dice la profecía. Y de manera interesante, la puerta de Ishar, que tuve la oportunidad de conocerla porque estaba en el Museo del Pérgamo en Berlín, en Alemania. Cuando Dios me llevó de misionero allá, fui a conocerla, y efectivamente usted mira la puerta del imperio babilónico y tenía muchos leones alados. Entonces muchos creen que esta primera bestia se refiere al imperio de Babilonia, la segunda bestia se refiere al imperio medo-persa, la tercera se refiere al imperio griego, y el último se refiere, la cuarta, al imperio romano. Y de este imperio romano surgen 10 cuernos, dice, y esos 10 cuernos algunos creen que se refiere precisamente a lo que salió de Roma, como Alemania, Francia, Suiza, y 3 reinos de esos que precisamente fueron desaparecidos porque no quisieron someterse al imperio romano. Y del imperio romano surge otro imperio religioso que hasta la fecha tiene un poder en este mundo. Y el tema no es escatológico esta noche, pero tiene que ver porque al final debemos entender que son reinos, son autoridades que a la larga solo van a terminar siendo usados para que conozcamos que el reino superior, el reino mayor, el reino más realmente importante
Todos esos reinos no son nada comparado con el reino a que el Señor nos ha trasladado. Pero debemos estar listos para la venida, porque esta profecía ciertamente se cumplirá. Pero yo no sé si usted nota que el reino donde Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, y por eso que dice el reino del Altísimo permanecerá para siempre, y todos los gobernantes, cuando habla de los gobernantes, no se refiere a los del mundo, sino se refiere a los reyes que Dios ha creado. Al salvarnos a nosotros, Él nos hizo reyes, nosotros somos esos gobernantes. Se refiere a nosotros, pero dice, le servirán y obedecerán. Es muy diferente, porque el reino del Señor se caracteriza por servicio. Jesús dijo, mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Como rey y sacerdote del Señor, en primer lugar debes abrazar la actitud de siervo. El Señor nos dio el ejemplo. Él lavó los pies de sus discípulos. No puedes ser efectivo reflejando a Cristo aquí en la tierra como rey y sacerdote si no estás dispuesto a servir al prójimo, si no estás dispuesto a servir a tu hermano, si no estás dispuesto a dar tu vida como el Señor lo dijo. La Biblia dice, entonces Jesús los llamó y les dijo, en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no los dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Y nosotros no estamos ajenos a eso. Como hijos de Dios, Él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las van a hacer. ¿Y a qué se refería ahí? También el servicio que yo di, mi vida que di. De cierta manera tenemos que armarnos del mismo pensamiento. ¿Por qué? Porque esta vida no es nuestro destino. Y mientras estemos acá, somos llamados a emular al Hijo de Dios, a imitar al Hijo de Dios, a tener una vida que refleje al Hijo de Dios. Y una de las cosas más grandes que impactan al mundo perdido es precisamente cuando encuentran a alguien dispuesto a servir. Hace algún tiempo una persona se le quedó una llanta en su carro y todos los carros pasaban y nadie le podía ayudar, nadie le ayudaba, todos le ignoraban, pero de repente se paró alguien. ¿Y qué le pasa? Le dijo, no, pues me ponchó la llanta y no puedo cambiarla. Las mujeres luminarias sí saben cambiar la llanta, pero si a usted se le queda la llanta, puede llamarnos, que estaremos dispuestos a cambiársela. ¿Cuántos hombres dicen amén? Eso. Pero este caso era una chica que no podía. Y amado hermano, estuvo dispuesto a servirle y resultó ser que al final le invitó a la iglesia y esta chica resultó recibiendo al Señor. Y hoy en día, pues, es una sierva famosa. Y su nombre, no se lo voy a decir. Ahí está. Ahora, el reino de los cielos, debemos entender que el Señor hizo énfasis que no era terrenal. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Diga conmigo, nuestro reino no es de este mundo. A veces pareciera que no entendemos esto, porque nos afanamos tanto por las cosas de este mundo. Pareciera ser que nuestro enfoque está aquí en las cosas de la tierra. El Señor Jesús encontró seguidores de Él que se peleaban y le decían, por ejemplo, Señor, dile a mi hermano que reparta su herencia. Él se quería quedar con la herencia y tenían mucho amor a las cosas temporales. Y alguien dirá, hermano, pero si a mí me están quitando una herencia, es justo que que me hagan justicia. Y sabe, el Señor les dice, ¿quién me ha puesto
entre vosotros como juez y repartidor. Y entonces les cuenta una parábola sobre alguien avaro. Porque el Señor no solo vio lo que decían, sino el corazón detrás de lo que decían, porque Él tenía el discernimiento de espíritus. Todos los 9 dones fluían en Él. Entonces él vio la verdadera intención de su corazón, que estaba muy pegado en lo terrenal. Entonces puedes seguir a Cristo, pero tener el corazón muy en este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Puede decirle al que tiene al lado, tu reino tampoco es de aquí. Como todo rey tiene un reino, pero tenemos un rey sobre nosotros. En tercer lugar, este reino no debemos olvidar que lo que gobierna debe ser la pureza. Mas Jesús llamándolos dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entraría en él. Los reinos de tinieblas, los reinos de este mundo se caracterizan por impureza. Usted ve gobiernos que se ve bonito, pero cuando destapan la olla, resulta ser que se ve una gran inmundicia. Se ven cosas y la gente dice, pero ¿cómo es posible si no puede ser, si yo voté por... No, yo sé que usted le da sabiduría al Señor a la hora de... Pero el corazón del hombre es engañoso y un hombre sin temor de Dios va a ser gobernado siempre por el reino de las tinieblas. O sea, al final, si una persona no tiene temor de Dios y usted pone su confianza en el hombre, la Biblia dice que es maldito el que confía en el hombre. Usted lo que puede hacer es confiar en Dios, pedirle al Señor dirección al votar, pero al final estar orando, porque si su confianza está en el hombre, la va a regar. ¿Se acuerda de lo que aprendimos de la confianza en el Señor? Aprendimos 4 letras. ¿Cuáles eran? ¿Qué significa la E? Pepa, sí. Para los que no estaban acá, aprendimos 4 cosas acerca de lo que significa confiar en Dios. Y las repasamos porque Dios nos habló de la amnesia. Pepa, la primera, perseverar. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, dice Isaías. Era de exclusividad. Unos confían en carros y otros confían en caballos, pero nosotros solo, dice la Biblia, solo confiamos en el Señor. Y amado hermano, definitivamente, tristemente, aún en la iglesia hay gente que pone su confianza, aunque no lo dice, pero cuando uno los escucha hablar, se les oye la ilusión que tienen. Y hemos visto reyes que han pasado y gente que ha tenido ilusión con reyes, háblese de gobernadores de esta tierra, y después defraudados. Porque, amado hermano, si un hombre, aún estando en Cristo, hemos visto gente que le ha dado la espalda o ha hecho cosas fuera de la voluntad de Dios, porque ha seguido más el reino de tinieblas que el reino de la luz. Pero mientras estemos aquí en la tierra, recuérdese que no somos llamados a la impureza. Platicando con algunos familiares, me decía, en arca abierta, hasta el justo peca, decía. ¿Será que es así? No, es que no deberían de juzgar porque no han tenido la oportunidad de robar, decían algunos. Pero la verdad es que, aunque ciertamente habrá alguien que juzgará, el punto clave es entender que nuestro reino, donde pertenecemos, es un reino puro, es un reino santo, y por eso el Señor dijo que debíamos hacernos como niños.
Si algo caracteriza a los niños es la pureza. Cuando vamos a algunos lugares en el interior o en ciertos lugares acá, ves un niño caminando, corriendo, sin un solo trapo encima. Y no están, ¡ah! Me van a ver. No hay nada de inmundicia en su mente, sino que no ven ningún problema, puro. Y aunque no es el estudio sobre los niños, no debemos olvidar que este reino solo se entra si tenemos un corazón puro como un niño. Y es un reino espiritual, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Pero ¿qué dice la Biblia de los reyes? ¿Cómo debemos actuar como reyes? Deuteronomio capítulo 17 nos habla de leyes que se establecieron para cuando un rey fuera levantado. Y esto es bien interesante porque, oiga esto, en Deuteronomio 17 nos explica cómo Dios quería que fueran los reyes. Entonces, esto es un secreto muy especial, porque si el Señor nos ha hecho reyes y sacerdotes, este Deuteronomio 17 nos explica cómo el Señor esperaba que fueran los reyes. Un rey era alguien como Salomón, un rey juzgaba. Y en primer lugar debemos entender que como reyes debemos juzgar en el espíritu, pero no a los demás, sino juzgar mi propia condición. Uno de los errores en que caemos continuamente es que somos fáciles para criticar y acabarnos a la gente y no considerar nuestras propias fallas. Y esto es bien interesante estudiarlo porque dice Romanos, los reyes juzgaban. Entonces yo soy un rey, pero ¿qué debo juzgar? ¿A mi prójimo? No, debo estar juzgándome a mí mismo. Dice, pero tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, ¿qué dice? Ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ayúdeme a decirle a la persona linda que tiene la par, ya no nos juzguemos. Dígale al del otro lado, ya no nos juzguemos. Ahora dígale a su amigo, ya no me critiqué vos. Ya la regás toda la vida hablando. Sino, en lugar de juzgarnos los unos a los otros, dice más bien decidid no poder tropiezo u ocasión de caer el hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ni sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Tú puedes servir a Cristo no juzgando a tu prójimo. Una manera de servir a Cristo es no juzgándolo, sino orando por él. Si tienes algo que decir a tu hermano, pues díselo de frente y trata de arreglar la situación. Míralo como Dios lo mira, como un hijo de él que merece amor. Porque la Biblia dice que si no amamos a nuestros hermanos, a quienes vemos, ¿cómo podemos decir a Dios que lo amamos si no lo vemos? Pero mire lo que dice más adelante, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. ¿Qué es lo que debemos seguir? Todo lo que contribuye a la paz. El día domingo en la noche me llamaba un hermano de Estados Unidos y me contaba una situación que se dio en la iglesia. Y él me decía, yo me peleé con la hermana porque vino y oró por mí y me quiso empujar. Y yo dije, ¿y de dónde saca eso? Yo no veo en la Biblia que tenga que empujar. Pero yo no le dije, por respeto me dijo a mí. Pero no me gustó eso. Y entonces cuando me quiso, yo me quería decir me chivié, pero no me dijo así, ¿verdad? Y entonces y se hizo para atrás. Y la cosa es que ¿por qué me hizo eso? Me dijo. No, porque mejor que el Señor se lo revele, le dijo. Y entonces yo me quedé, ¿y qué piensa? Me dijo.
¿cómo está esa relación entre ustedes, hermana, ahora? No, pues no está bien, me dijo. Ahí se distanció. ¿No le parecería? Le voy a poner una situación, un escenario, digamos, probable que usted pudiera actuar. Le digo, ¿qué le parecería si usted se acerca a ella y le dice: hermana, perdóneme por lo de aquel día, pero déjeme decirle que en realidad yo hice eso porque yo no creo que haya necesidad de empujar a la gente. Sí creo en la imposición de manos, pero no hay necesidad de hacerle meterle zancadilla, pues. Y sino que, claro, si el Señor toca o algo y en un momento determinado se va para el suelo, pues lo agarramos y todo, lo colocamos bien, pero tiene que ser algo del Señor. ¿No cree usted, le digo yo, que le serviría más a ella que usted fuera honesto y le instruyera? Porque tal vez, si ella es un espiritual, va a decir: perdóneme, tiene razón, la verdad es que no lo había visto de esa manera. Pero muchas veces, por no hablar, uno se queda con eso y no contribuye a la paz y a la mutua edificación. Entonces, cuando le dije eso al hermano, me dice por teléfono: no lo había pensado en ese sentido, pero el Espíritu me da testimonio que es lo que tengo que hacer, hermano. Le agradezco por el consejo y ya nos despedimos. Pero, amado hermano, la verdad es que debe entender que del reino de donde nos sacaron, del reino de las tinieblas, es un reino que es muy orgulloso. Y tenemos que desprendernos de todo eso porque no honra al Hijo, no refleja a Cristo. Tenemos que hacernos como niños. Los niños se pelean y rápidamente vuelven a jugar. Y ese es el reino al cual pertenecemos. Dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Esto es porque había gente que comía algo que para otros era dedicado a los ídolos. Entonces el Señor le decía: mira, si hay alguien que para él eso es dedicado a los ídolos, mejor no lo comas, para que no hagas tropiezo, o sea, piedra de tropiezo para tu hermano. Ese era el problema que se daba en ese momento. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. O sea, había cosas que si alguien veía a alguien beber vino, comer carne, había hermanos que podía ser tropiezo, se ofendían o se debiliten. Entonces el apóstol les recomendaba: mejor por amor no lo hagas. Y mire, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, este es otro ejemplo de precisamente el juzgar. Si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos la carga de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Mire qué precioso, ¿verdad? Si de repente dentro de la iglesia usted se da cuenta que algún hermano es dominado por algún pecado, lo último que tiene que hacer es hacer leña del árbol caído. Sino por el contrario, ¿cómo nos llama el Señor a ayudarle? Con ternura y humildad. Así son los niños son tiernos y humildes. ¿Por qué debemos hacer eso? Pero ¿por qué a veces no lo hacemos? Porque nos creemos mejores que los demás. Creemos que nosotros nunca vamos a hacer algo como eso. ¡Qué bárbaros, hermanos! Así que, hombre, deberían extraditarlo de la iglesia. Ni existe eso, ¿verdad? Pero inventan algo. La cosa es que la Biblia dice que si alguno es sorprendido en alguna falta, lo primero que hay que hacer es ser espiritual. ¿Por qué la gente no restaura, sino que se acaba a los demás? Porque somos carnales. La Biblia es clara: el espiritual va a ser tierno, el espiritual va a ser humilde, el espiritual se va a considerar a sí mismo. Tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Entonces, un rey juzga, pero no juzga al prójimo, sino se juzga a sí mismo. Dice: yo pudiera, de repente tengo que amarlo a él y hacer con él lo que me gustaría que hicieran conmigo si yo hubiera cometido esa falta. Eso es lo que Dios nos manda. Por eso es que dice la Biblia:
Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Dile al que tienes al lado, no eres tan importante. Ahí te costó decirle, ¿verdad? Pero la Biblia te lo dice, no eres tan importante. Presta mucha atención a tu propio trabajo. O sea, un rey se va a juzgar a sí mismo antes de juzgar a los demás. Bueno, de hecho, no nos manda el Señor a juzgar a los demás. ¿Ya viste lo que dice? No os juzguéis, sino la ira de Dios estará un día para aquellos que lo desobedecieron, pero es Él el que va a juzgar, no yo. Y mire, presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie. Ese es el problema, que nos comparamos. Otro se presentó delante del Señor y dijo, gracias Señor, porque no soy como este pecadorazo. Yo sí diezmo, yo sí obedezco la palabra, yo sí, pero qué bárbaro Señor, gracias porque me has hecho Juan Camaney, bailo, tango, masco, chico. No, tampoco así, pero me has hecho pureza con vida, mira. Y él se creía, dice la Biblia, que aquel otro se pegaba el pecho. Dijo, ten piedad de mí Señor, que soy pecador. Y dice la Biblia que salió aprobado el otro antes que este que se jactaba. Y dice mire qué interesante, cada uno es responsable de su propia conducta. Entonces, en el ejemplo vemos claramente que un rey juzga, pero no es llamado a juzgar a los demás, sino juzgar su propia conducta. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. No se dejen engañar, sigue diciendo el mismo versículo, el mismo capítulo. No se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Hay quienes creen, no, qué lindo en Cristo porque la gracia nos perdona, entonces yo le puedo dar con todo porque al final Dios me va a perdonar. Y es cierto que Dios perdona, pero vas a sufrir porque lo que siembras, cosechas. Si siembras para la carne, cosecharás corrupción, dice la Biblia. O sea, Dios te va a perdonar si tú te arrepientes, pero hay una consecuencia, hay un fruto. Y dice, pero los que viven para agradar al Espíritu, el Espíritu cosecharán vida eterna. Entonces, al final, repito, un juez se juzga en el Espíritu su propia condición, no a los demás. El Señor Jesús lo enseñó muy bien cuando dijo, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. La agarramos con las manos en la masa. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Por lo visto el hombre se les escabulló, porque si la agarraron en el acto mismo de adulterio, quizás era con alguno del Sanedrín, ¿verdad? Y como tenía cuello, lo dejaron ir porque solo estaba la mujer, ¿verdad? Y de ahí, para que haya adulterio, tenían que haber sido dos. Pero ahí había influencias. Mire lo que pasa. Y entonces en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, y aquí va, un rey se juzga a sí mismo antes de juzgar a los demás. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Entonces dijo, ok, ¿vas a juzgar a los demás? Comencemos. Como pecado, es pecado. ¿Quién de vosotros está sin pecado para que sea el primero en acabarse a esta adúltera? Y usted sabe la historia. Entonces, claramente un rey como Salomón emite juicio, pero nosotros como reyes, el juicio que debemos tiene que ser personal. No tenemos que compararnos, como dice la Biblia. No, es que sí, es cierto, pues sí, uno en su carnita, pues sí, y la mujer se me ofreció, y pues uno es hombre, animal. Eso no es hombre, eso es animal, que responde con instintos, no con el espíritu, no pensando. Y entonces se justifica
en lugar de simplemente actuar de una manera espiritual. ¿Cómo así? Repitiendo, si ves a alguien que hizo algo que no estaba bien, ayúdale a restaurarlo, habla con él. No somos llamados a juzgar a nadie. De hecho, muchos problemas que se dan alrededor del mundo tienen que ver con que exaltamos el pecado de otro con malas intenciones, muchas veces tratando de minimizar nuestro propio pecado. Y eso, amados hermanos, no es un juicio correcto. Hay un solo juez que juzgará la tierra. Y si somos sinceros, y tú dirás ahorita, ay hermano, tal vez alguien le contó y lo está diciendo por mí. No, ahí ya estaría juzgándote yo. Pero no, la palabra no nos habla para juzgar a nadie, sino para arrepentirnos y para volvernos al camino que a Dios le agrada. Alguien dirá, chis, si yo quiero criticar, ¿y qué? ¿Qué me va a detener a mí? Ok, pero no se pelee conmigo, porque yo soy el mensajero, pero el que da el mensaje, con él, hable con él, porque usted es rey y sacerdote. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Hay alguien que confunde ese versículo y dice, no, pero la Biblia dice que el espiritual lo juzga. No está hablando de personas. La gente que ocupa ese versículo para justificar el juzgar a los demás, tiene que leer el contexto, porque no está hablando de personas. ¿Ya se dio cuenta? Dice, el espiritual juzga todas las cosas, y se refiere precisamente a las cosas del espíritu. No está hablando de personas, pero hay gente que se justifica para criticar a otros, para juzgar a otros con ese versículo. Tristemente. Los que tienen al Espíritu de Dios, dice, no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Entonces, en esta otra versión entendemos que no tiene que ver con juzgar a la gente, como algunos dicen. Pablo manejó de una manera muy interesante el juzgar. Mire lo que dice. En cuanto a mí, me importa muy poco cómo me califiquen ustedes. Dígale al que tiene al lado, me importa muy poco cómo me califiques. O cualquier autoridad humana. Pero dígale, me importa cómo me califica Dios. Pero claro, si Dios te califica bien, lo más probable es que tengas un buen testimonio. Dice, muy poco me importa cómo me califiquen ustedes o cualquier autoridad humana. Ni siquiera confío en mi propio juicio en este sentido. Mire qué interesante. Tengo la conciencia limpia, pero eso no demuestra que yo tenga razón. Es el Señor mismo quien me evaluará y tomará la decisión. Así que no juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. ¿Cuándo vas a poder juzgar entonces? Cuando el Señor vuelva. Porque Él va a ser el juez. Y tú vas a estar ahí apoyando. ¿Por qué? Porque lo que el Señor sí sabe, mire, pues Él sacará a luz nuestros secretos más oscuros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y lo que pasó con la Gladys. Y revelará nuestras intenciones más íntimas. Eso es lo que usted ni yo podemos hacer. Por eso es que no podemos juzgar. Porque ni usted ni yo conocemos los secretos más oscuros, ni conocemos las intenciones más íntimas de la gente. Usted puede juzgar a alguien. El Señor sí sabía lo que esa adúltera había vivido. Ella conocía, y no es que la esté justificando, pero el Señor la perdonó porque probablemente a través de ella mostró la gracia. Y ella conocía, él conocía toda la historia de esa pequeña, cuando era niña y ahora que ya fue grande. Pero mire, aquí está clarísimo
la razón por qué. No juzguen a nadie antes de tiempo, es decir, antes de que el Señor vuelva. ¿Por qué? Porque si tú juzgas ahorita, no sabes los secretos, no sabes las intenciones, entonces te puedes equivocar. Bueno, es más, de repente nos vamos a dar sorpresas, aunque yo creo que el Señor no va a hacer nada para avergonzar, sí va a hacer cosas por justicia. Y de repente usted va a decir, y Larlín, y hermano Ricardo, no. Y va a decir usted, pero ¿y yo? Pero los que la van a hacer son aquellos que van a, desde ahora, antes de juzgar al prójimo, como fue el Señor que les enseñó con la mujer adúltera, antes verse a uno mismo y tratar a mi prójimo. Eso es lo que hace un rey del Señor, un rey y sacerdote del Señor. Sostiene a su hermano y ama a su hermano como a sí mismo y hace con su hermano lo mismo que le gustaría. Si esa adúltera hubiera sido su hija, hubiera sido su hermana, hubiera sido una pariente suya, ¿cómo le gustaría que lo hubieran tratado? ¿Como Jesús o como la demás gente? Pues así tiene usted que ver como rey del Señor con un espíritu correcto a la hora de juzgar. Entonces esto es bien importante. Yo termino porque ya se me avanzó el tiempo. Ya veo que viene el tecladista cerca. Ya está a medio camino. Entonces Él le dará a cada uno el reconocimiento que le corresponda. Porque no quiere decir que todo va a ser malo. Va a haber gente que usted va, este hizo tal, pero el Señor le va a decir, sí, pero él confesó su pecado. Y yo dije en mi palabra, el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Y el Señor es un Dios bueno. Yo quiero terminar, pero, híjole, solo en la primera se nos fue un montón de tiempo, pero qué linda es la palabra para abrirnos el entendimiento. Solo quiero dejarle esto en su corazón. Tenemos que seguir compartiendo esto porque ¿qué significa ser un rey y un sacerdote del Señor? Hay que seguir escudriñando al respecto. La Biblia dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, ni siquiera pudimos entrar a Deuteronomio 17 que explica cómo son los reyes, pero mire lo que dice, y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti y no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero mire qué interesante, dice al que Jehová tu Dios escogiere. Un rey tiene que caminar en esta tierra no juzgando al prójimo, sino juzgándose a sí mismo, pero también con una mentalidad de escogido. La Biblia dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Puede decir conmigo, soy linaje escogido. ¿Qué produce en mí eso? ¿Orgullo? No. Lo que debe producir en eso es humildad. Porque un rey entiende, en el reino de Cristo, un rey y sacerdote, un rey entiende que ha sido escogido. En otras palabras, no es gloria humana. No fue que a mí se me ocurrió recibir a Cristo, sino fue que el Señor tuvo misericordia de mí y me amó primero. Por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Usted debe caminar con esa gratitud. Un rey camina entendiendo que estamos aquí no porque fuimos muy inteligentes para venir a Cristo. No, estamos aquí porque se nos reveló el Señor en su misericordia. De lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, también el versículo nos habla de otra tercera cosa, porque dice, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Eso nos habla de una mentalidad de familia. Con esto termino.
Un rey camina con mentalidad de familia. Esa persona que está a la par tuya es tu hermano en Cristo. Y la Biblia dice, conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Por quién tiene que dar la vida? Por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Un rey tiene compasión. Un rey mira a su hermano como familia. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Hoy vamos a quedar hasta ahí. Un rey juzga, pero no a manera de criticar al prójimo, sino tenemos que estar juzgándonos todos los días. ¿Estuvo bien esto, Señor? ¿Cómo puedo mejorar esto? ¿Cómo puedo contribuir a la paz con mi hermano? ¿Cómo puedo restaurar a alguien que esté caído? ¿Cómo puedo considerarme a mí mismo? No sea que yo también caiga en lo mismo. Eso es un rey del Señor, rey y sacerdote. Un rey tiene una mentalidad, como mostrábamos en la pantalla, de escogido. Y un rey también tiene mentalidad de familia. Le voy a pedir que oremos. Pongámonos de pie, por favor.